Eh, se ha hablado de que cuando se construían las presas del río Gállego, que vinieron de fuera unas 1.600 personas y unos 1.000 de la zona nuestra que colaboraron en su trabajo. Quiero saber si, hoy que se habla tanto de la España vaciada, si esas 1.600 personas se quedaron en la zona y evitaron de que se llegara a despoblar de todo esta zona y se llegara a repoblar o aumentar la población. ¿Qué pasó con todos ellos? Si es que se puede saber. A ver, te cuento obviamente hasta donde yo he podido obtener información a través de la consulta de esta documentación. Las cifras, esos 1.600 personas es lo que consta en la documentación oficial, en uno de los informes resumen que realizaba alguno de los ingenieros directores de aquellas obras. Esas otras 1.000 personas adicionales son lo que yo he podido calcular que llegaron a colaborar en el momento de máximos. Luego pues hubo momentos en los que esas cifras de participación de población local fue menor y sí que en momentos de máximos sí que puedo añadir a lo que he comentado en mi exposición que, por ejemplo, el pueblo más afectado, tanto para bien como para mal, fue Sallent de Gállego. Si conocéis Sallent de Gállego, alrededor de lo que son la superficie que hay alrededor de la central hidroeléctrica de Sallent, hay otra serie de construcciones. Todo eso en su momento fueron construcciones que realizó también Ocisa por encomienda de aragonesas para alojar a buena parte de los obreros. Pero fue tal el volumen de gente que, que llegó como consecuencia de las obras que se estaban realizando, que muchos de aquellos obreros, algunos vinieron solos, pero otros vinieron con sus familias completas. Entonces eso implicó que en Sallent de Gállego, sobre todo, donde más se ha podido documentar, mejor documentado queda, se llegaron a ver una gran demanda de viviendas para alquilarlas, para alojar a estos obreros y sus familias completas. La demanda fue menor en los pueblos de las proximidades, como pudiera ser Escarbia, como pudiera ser Lanuza o Panticosa. Y como extensión decir que en aquellos años de máximo afluencia de trabajadores al núcleo de Sallent de Gállego sí que se quedó recogido en algún documento que, bueno, lo que pasa en esos momentos de máxima afluencia de gente de fuera, de trabajadores de fuera que necesitan también pues, dedicar tiempo también a su asueto personal, pues fueron relativamente frecuentes algunas situaciones de desórdenes públicos derivados de esa afluencia de trabajadores de fuera. Aparecieron un buen número de tascas, de bares, que lo denominaríamos ahora. También llegó a haber partidas de juego ocultas, se apostaba de manera oculta, y esto generaba pues las trifulcas consiguientes. También se llegó a documentar casos de prostitución y también se llegaron a documentar situaciones en las que, como en esos momentos de máximos corría bastante dinero en Sallent, en algún escrito se llegó a documentar que venía joyeros, no sé, de fuera, pues por proximidad, pues no sé si sería Jaca, si sería Huesca o Zaragoza, joyeros que venían a vender relojes y joyas. Esto es lo que puedo decir al respecto. Estos fueron los momentos de máximos. Una vez que concluyeron esas obras, obviamente la mano de obra ya no fue necesaria, fue un descenso progresivo, de tal manera que en el momento que esas obras se concluyeron, todas esas construcciones alrededor de la central hidroeléctrica acabaron vacías, ya dejaron de estar habitadas
de forma continuada. Esas instalaciones fueron reutilizadas por Aragonesas primero y Eléctrica Reunida de Zaragoza después, pues para almacén de material, y así han llegado hasta nuestros días. Ahora mismo ahí ha habido varios proyectos, varios intentos por parte del Ayuntamiento de Sallent de Gállego de que esos terrenos de propiedad ahora mismo de Acciona sean revertidos a la corporación municipal, porque hay proyectos de construcción de viviendas y demás. Bueno, eso ya son ahí, intervienen cuestiones políticas y demás. Siguen siendo esos terrenos propiedad de Acciona, pero la mayor parte, la gran mayoría de aquella población que vino de fuera para trabajar acabó volviendo a sus orígenes. Hay un porcentaje mínimo de aquellos trabajadores que llegaron y se quedaron, y que acabaron casándose con mujeres, con mozas del Valle, pero ese porcentaje es mínimo. No vale, sé si digo porque en Sabiñánigo, por ejemplo, sí, de cara a los apellidos, hay apellidos que algunos son portugueses, otros son gallegos y algunos catalanes. Dices, ¿esta gente cómo vino a parar aquí? Si los de alrededor no se tienen estos apellidos. Lo digo yo, si serían en un origen posibilidad de que fuera también una parte de esos 1600 se asentaran, se quedaran y fueran ahora los ciudadanos de esta zona. A ver, seguramente que más de uno de ellos tienen ese origen, pero también habría que hacer una matización aquí, que es que coetáneo en el tiempo también en la provincia, en la mitad norte de la provincia de Huesca, comenzó su actuación el patrimonio forestal del Estado para repoblar forestalmente, y bueno, al final fueron 120.000 hectáreas las que se llegaron a repoblar, todas ellas de forma manual, y también vino mucho trabajador de fuera, sobre todo también andaluz, porque en aquella época, en aquellos tiempos de la posguerra, sobre todo en Andalucía, por lo que tengo entendido, llegó a haber un porcentaje de hasta un 30% de desempleo, y entonces vino muchísima población andaluza a trabajar en estas repoblaciones. Y yo sé que en Sabiñánigo pues hay apellidos, ahora el primero que me viene a la memoria es Suárez, que es un trabajador que vino de fuera a trabajar en las repoblaciones, y no sé, hay otro que ahora no recuerdo, que dio la casualidad que vino para trabajar primero en las obras hidroeléctricas y luego acabó enganchando en el patrimonio forestal del Estado para esas repoblaciones. Entonces es muy difícil concretar, especificar de esa población, esos apellidos alóctonos, cuáles vinieron por un motivo y cuáles vinieron por otro. Obviamente la casuística personal de cada uno de aquellos trabajadores acabaría condicionando su trayectoria vital y personal. Unos llegaron, se quedaron, otros simplemente estuvieron temporalmente y tan pronto como pudieron regresaron a sus tierras, y otros, vayamos a saber, igual a mitad del camino encontraron otro trabajo y se acabaron asentando allí. Es difícil determinar con exactitud o de una manera genérica cuál fue el devenir o la trayectoria de aquella gente que vino de fuera. Una pregunta que quería hacer al hilo de eso que quería decir. En el archivo este que has consultado, que es fantástico, el hecho que sobre todo era fotográfico, pero también has mostrado proyectos, y entiendo que también hay planos y más documentación gráfica, pero ¿hay alguna información, pues eso, sobre trabajadores, sobre contabilidad de la empresa, sobre, digamos, estos aspectos del trabajo humano y técnico, ¿no? Que también has estado comentando todas las características tecnológicas, ¿o es más un archivo técnico? No, no, es un archivo que abarca bastante documentación. Entonces, ante la empresa de entrar ahí en una sala con infinidad de documentación desordenada, por temática, por cronología,
pues bueno, pues tienes que fijar una estrategia y bueno, pues yo directamente pues hay una infinidad de documentación con partes de trabajo, listillas de jornales. Entonces pues yo esa parte de documentación prescindí un poco de ella, fui un poco a centrarme en aquella otra documentación que me aportaba información más concreta, más específica, que eran los partes de trabajo diarios y los partes mensuales y los resúmenes anuales, que es ahí donde en verdad el ingeniero responsable de aquellas obras ya sí que hacía un resumen, y eso en verdad sí que facilitó mucho la labor de investigación, que te encontraras ya de alguna manera alguna parte de aquellos complejos trabajos resumidos por periodos, por anualidades. Entonces eso sí que facilitó mucho la cosa. Otra cuestión interesante para la época que nos ocupa es que, como he dicho y como te has referido, es un archivo muy bien documentado gráficamente por las circunstancias que fueron, bien por el interés del ingeniero director o por imposiciones de la dirección de Aragonesas, de Energía e Industrias Aragonesas en Madrid, o de la dirección de la empresa que dirigió en esa segunda fase las obras de OCISA. Lo cierto es que se documentó fotográficamente con bastante detalle la evolución de aquellas obras. Entonces, esto no es normal para un archivo de esta época. Comparándolo con otro archivo que yo he podido consultar, en este caso del Ministerio de Agricultura, todos los fondos relativos a la actuación del patrimonio forestal del Estado, para ser que era también una encomienda, un trabajo de interés general de la repoblación forestal en España, en toda la documentación, todos los proyectos que yo consulté, la documentación fotográfica casi que brillaba por su ausencia. Entonces encontramos ahí gran diferencia, y yo creo que fue un poco, yo me atrevería a decir que es más una cuestión propia, específica de las personas que pudieran estar al frente de aquellas obras, en este caso del recrecimiento de los ilones en el Pirineo. Al hilo de las fuentes que has manejado en la investigación, antes lo hablábamos antes de la comida, yo te quería preguntar por las fuentes orales, es decir, por los trabajadores que ya mayores, bueno, bastante mayores, entrevistaste para ilustrar su experiencia y todos los casos. Más concretamente sobre el método que utilizaste. ¿Llevabas una encuesta determinada o era una conversación más fluida? ¿Había algún tipo de metodología? ¿Registraste aquello vídeo con una grabadora? Mira, de los 3 últimos libros autoeditados que realicé, tanto Borrederos como Pinos y Penas, ambos incluí un documental en el libro, porque la primera fase en estos trabajos anteriores, la primera fase de mi trabajo, la primera intención inicial era realizar algo en formato escrito, pero empecé a hablar con esos protagonistas en primera persona que participaron en aquellos trabajos y me di cuenta que su edad avanzada, corría peligro su testimonio directo, y fue cuando aparqué a un lado el formato escrito para centrarme en el formato audiovisual. Yo lo último que pensaba era ser realizador, dedicarme a hacer documentales, y con Borrederos acabé en Estados Unidos recorriendo de sur a norte todo el oeste americano, grabando a aquellos aragoneses que marcharon y se quedaron. Con Pinos y Penas algo parecido, pero en el caso concreto al que se refiere tu pregunta, para el libro de Agua y Corriente, no lo llegué a hacer, lo llegué a pensar, pero para esto de querer abarcar tantas materias sin controlar ninguna, pues acaba resultando complicado. A mí el tema de la edición de vídeo, después de la experiencia del documental de Borrederos y el de Pinos y Penas, quedé agotado y no me vi con ánimo de hacer algo en formato audiovisual, de hacer un documental que hubiera sido lo suyo,
pero no lo hice. En cualquier caso, también debo decir y debo reconocer que fue una labor de investigación, hablando con estos protagonistas en primera persona sin seguir una metodología concreta propia. Era un poco dejarme llevar por la conversación que tenía en cada momento con cada uno de los entrevistados. Fue una cosa espontánea en todo momento, pero yo creo que por eso mismo permitió obtener una información adicional, que a lo mejor si hubiera seguido una metodología concreta, a lo mejor no sé si hubiera servido para obtener más información. Yo creo que fue dejarme... Bueno, aquí en estos casos también debo decir que por experiencia en borregueros y en pinos y penas, tú en el momento que a una persona le plantas una cámara de vídeo delante y le dices habla, contéstame, se bloquean mentalmente, y sobre todo si la gente es de edad avanzada todavía más, porque se siente, vamos a decir, por lo menos incómoda, se siente, le asalta la desconfianza, no sabe qué vas a hacer tú con esa grabación. Entonces el hecho de tú ir y no poner la cámara delante te generaba una conversación mucho más espontánea, y eso a su vez acababa consiguiendo una información que llegaras un poco más en profundidad a la memoria de tu interlocutor, y eso yo enseguida lo notaba. Yo con el tema de borregueros puedo contar que fui a Estados Unidos y hubo borregueros que no quisieron ni ponerse delante de la cámara. Después de decirles y explicarles que había ido de propio, había tenido conversaciones telefónicas previas contándoles mi intención, pero no cohíbe la presencia de una cámara de vídeo. Entonces, pues en el caso de Agua y Corriente, pues fue intentar buscar el escaso número de protagonistas que quedaban en vida de aquellas obras, que lo vivieron en vivo y en directo, y conversaciones espontáneas. Me presentaba en su casa sin avisar, y bueno, pues yo me acuerdo que con el padre del actual alcalde de Sallent, pues estaba un día de invierno, que yo tenía fiesta, me decidí a subir y me lo encontré ahí en un carasol, y el hombre pues sorprendido de entrada porque alguien llegara, una persona bastante más joven que él, que llegara y le empezara a preguntar cosas de aquellos años que ya los tenía medio olvidados, preguntas que iban ya con cierto detalle, con cierta concreción, lo cual decía, pero hombre, este a lo mejor conoce algo del tema o se ha informado. Entonces, pues en cada caso fue la respuesta fue diferente, ¿no? Varía en función de la personalidad de la persona que entrevistabas, pero en cualquier caso, a nivel de experiencia personal mía, fue muy agradable poder hablar con ellos en primera persona, porque creo que antes o durante la comida lo estaba hablando con alguien. A ver, no es lo mismo que te ofrezcan su testimonio aquellas personas que fueron protagonistas, que vivieron esos trabajos y que los realizaron, que no el testimonio que te pueda contar su hijo o su hermana. Ahí ya siempre hay un sesgo en la información, siempre puede haber una reinterpretación que no siempre tiene por qué ser premeditada, pero ahí hay una pérdida de información. Entonces, para mí esto fue poca gente. Yo creo que para Agua y Corriente debieron ser unas 8 personas las que conseguí entrevistar. Un par de ellas ya padecían demencia senil, con lo cual pues obviamente ya la información que te podían proporcionar pues era también muy para coger un poco con pinzas por cuanto a la rigurosidad que pudiera implicar. Y bueno, pues de todos ellos ahora en 4 años, ya la verdad que bueno, pues el tiempo pasa, no pasa en balde. No sé si quedarán 1 o 2 en vida de aquellas personas que entrevisté, pero sí, porque una cosa es la información que te puede aportar la documentación, pero donde esté el testimonio directo de una persona, que se aparte la documentación.
tampoco que sea parte, no es excluyente una cosa de otra, por supuesto, se complementa muy bien, pero te ayuda a comprender muy bien determinados comentarios que a lo mejor en el contexto de la conversación no encajas muy bien, pero luego leyendo alguna de las cartas o alguno de los documentos dices, ahora entiendo a qué vino esa exclamación, ¿no? Pues bueno, entonces pues fueron pocos las personas que pude llegar a entrevistar, que trabajaron en primera persona en aquellas obras, pero bueno, yo la verdad que al contrario de los tres que estáis aquí en la mesa, por formación, pues bueno, yo esto ha sido de cuestiones, trabajos que he hecho más por intuición, me he dejado llevar por la ilusión y por el interés por conocer todo esto, pero fue una cuestión que me ha permitido a mí aprender un montón de toda esta gente, y bueno, lo que me extraña es que en pleno siglo XXI nadie hubiera abordado estos temas tan trascendentales en el último medio siglo o en el último siglo para la provincia de Huesca, que nadie los hubiera abordado, y pues no lo sé, pues por qué circunstancias a mí me atrajeron. Empecé con ellos sin ningún objetivo y sin ningún planteamiento definitivo, pero al final, bueno, pues acabaron medianamente bien y acabaron viendo la luz en formato de libro y en formato de documental, en otros casos también. No sé, ya me estoy desvariando, ya no sé. Carlos, volviendo al tema del carretón, Sí. que claro, no era mecánico y era manual, como bien has explicado esta mañana, pero ¿era sobre raíles metálicos o cómo era? No, porque imagínate que eso hubiera supuesto un trabajo añadido el fijar esos raíles sobre un terreno tan irregular. Y hablamos terreno irregular, raíles son rectos, son rígidos, no, eso era pues a base de troncos y a desplazarlo a base de fuerza, y increíble, pero a mitad del siglo pasado pues esos trabajos se hicieron así. Y bueno, yo creo que también lo compartía hoy durante la comida con los aquí, con los que me acompañan en la mesa y con la organización. Yo cada vez que por temas de trabajo tengo que subir por ahí, por esos caminos, como ya me empieza a pesar un poco el culo y la cabeza, pues paras a reponer un poco la respiración y me miro y dice, y siempre continúo haciendo la misma reflexión para conmigo mismo, decir, pero es posible que fueran capaces de realizar estos trabajos en estas condiciones de precariedad, de sacrificio, de esfuerzo, por unos jornales que no estaban. Sí que tengo la referencia que estaban un poco mejor pagados que los jornales que en aquellos años pagaban en el patrimonio forestal del Estado a los que se dedicaban a repoblar, pero desde luego que tampoco era tanto dinero de más como para soportar aquellas condiciones. ¿Y alguna de las personas que entrevistaste o tuviste la suerte de entrevistar te dijeron el proceso de cómo iba ese carretón? Sí, es un poco lo que he explicado esta mañana, una plataforma de 4, 5, 3 metros cuadrados que sirviera de base para esas piezas grandes y pesadas que ya no podían desmontar en más. Imaginaros que, por ejemplo, en las obras de la presa de Rescobuso, ahí se montó una estación de áridos importante, entonces hubo que subir ahí los molinos machacadores de piedra, los colgaderos, todas estas piezas que en una estación de áridos normal son piezas voluminosas y pesadas, pues todo eso hubo que subirlo desmontado por medio del carretón. Y esto sí que hubo gente, 2 obreros en concreto, que lo vieron en directo. Ellos no me dijeron que habían tenido la suerte de no tener que trabajar en la brigada del carretón, porque eso sí que era trabajos forzados. Ellos estaban trabajando en otras secciones de aquellas obras, pero sí que lo vieron y lo pudieron describir con bastante precisión. Bueno, pues alguna pregunta para los demás, que estamos todos... Está chupando mucha cama. Oye, una pregunta que voy a hacer a los a Mario y a
a Juanjo, así vamos repartiendo la reflexión. Juanjo, tú has colgado en internet, has colgado el libro de la cadena de Jaca, que es un elemento importantísimo para la sociedad aragonesa y para el tema de la bandería, ¿no? Y tú has estado hablando de las consultas que has hecho muy importantes en el Archivo de la Corona de Aragón. La pregunta, bueno, yo no sé del tema, pero la pregunta es, ¿están como también en internet los documentos que has comentado tú? ¿O hay vistas a corto, medio o largo plazo de que se pueda acceder a ellos ya directamente a documentos? Si no, muchas veces consultas en los archivos y te dice, pues esta es referencia número tal, y ya tienes que coger y pedirlo al archivo o personarte tú en el archivo, ¿no? La pregunta que hago yo, estos de los que tú has dicho ya están colgados de preguntas que no los sé. Sí, a ver. No lo sé también, ¿eh? Bueno, de los ejemplos documentales que he citado, yo diría que todos están accesibles a través de la red, particularmente los que se referían a los bandos, aunque son tipologías documentales muy distintas. Empezando por el final, la carta de Juan I, que es el único documento inédito de todos los que he citado, está accesible a través de la red de pares. Es un documento del Archivo de la Corona de Aragón en la sección Real Cancillería, cartas reales. Claro, el hecho de que estén en la red no significa que sean de fácil acceso, porque tienes que barrer mucha documentación y te encuentras uno, vas a cartas reales, lees una detrás de otra. Por suerte las asignaturas suelen ser bastante... Vamos a ver, una carta real y diplomática es un documento exento. Es un documento que tiene su contenido y, por lo tanto, una ficha asociada al mismo. Y ahí tiene un pequeño registro, una regista, y bueno, aunque es sucinta, si vas pasando una carta detrás de otra, pues te enteras de qué va y, por suerte, pues puede... Incluso según cómo esté hecha, a través del buscador también es fácil llegar. Digo por si alguien quiere buscar documentación en pares, en el portal de archivos españoles. Hay otros documentos, por ejemplo, los libros de cuentas de la Bailía General o los libros de cuentas de otros oficiales del rey, como por ejemplo los merinos. En el caso de Jaca hay un libro del Merinado de Jaca y un libro de la Bailía de Jaca, los dos ejemplares del siglo XIV, de finales del XIV, que uno de ellos está editado, o sea, está transcrito, el que he citado concretamente de María Luisa Ledesma, en el primer número de la revista Aragón en la Edad Media. Y ahí hay muchas noticias también sobre bandos y sobre violencia banderiza, por ejemplo, el caso que he puesto de un Rodrigo Pérez Abarca pagando un pacto económico para compensar los homicidios de la gente de su bando, de su barrida, decía. Eso forma parte del libro del Merinado de Jaca, que también está en pares, y no solo eso, sino que está transcrito y editado por María Luisa Ledesma. En este caso, claro, es más difícil encontrarlo, encontrar la noticia es casi una aguja en un pajar, porque tienes... Claro, la ficha te dice el libro del Merinado de Jaca. Si tú conoces la institución, sabes que el merino es un oficial del rey con competencias no jurídicas o jurisdiccionales, pero sí coercitivas, como un policía, puede poner multas. Entonces, ese tipo de noticias salen. Entonces tienes que abrir el libro, leerlo entero y a veces lo encuentras. Hay otros casos, por ejemplo, en las actas de Cortes de 1398, sucede un poco lo mismo, es accesible también a través de la red, no sé, es accesible a través de la red y también está como el libro del Merinado publicado en la colección Acta Curiarum Regni Aragón, que es una serie de, la edición de las actas de Cortes que dirige Carlos Laliena con Ángel Sesma, y además sus volúmenes están editados y disponibles en la web del Patrimonio de Aragón, o así se llama. Y también en DAR. Bueno, también está en DAR. Bueno, está en varios sitios y te puedes descargar el volumen en PDF. Pero ahí sucede un poco lo mismo. Tienes que leerte el volumen o al menos saber dónde, en qué partes de las actas de las Cortes puede haber noticias de esta naturaleza y, por ejemplo, los agravios que presentan las comunidades, los concejos, las universidades, vaya, y a partir de ahí puedes acceder al mismo.
Ya digo, prácticamente toda la documentación que he citado es accesible incluso a través de la red o está publicada. El hándicap que existe es que la naturaleza de algunas de esas fuentes hace que no sea fácil encontrar la noticia. Pasa lo mismo con los registros de la Real Cancillería. Un registro de Cancillería puede tener tranquilamente 200 o 300 folios en las que puede haber pues, 200 documentos. La ficha catalográfica te dirá registro X de tal año a tal año de tal serie. Claro, tienes que ir página por página y puede haber una carta que responda a una demanda de alguien de Jaca. Entonces, bueno, por suerte la digitalización y la publicación o el hecho de facilitar la consulta a través de la red bueno, pues proporciona algunos atajos, pero hay otros que no existe otra manera de recorrerlos que leer la documentación, aunque sea en su formato digital en la red. Yo creo que lo he explicado muy bien. Sí. No se puede añadir mucho. En los archivos tenemos un problema de pedagogía, de explicar a los usuarios. Porque cada vez más el usuario, o sea, el ciudadano, yo mismo como ciudadano, no como archivero, estoy buscando el dato. O sea, y el que viene a buscar, yo quiero saber si en Jaca el Merino hizo esto en este año. Y en realidad los documentos y lo que están en los archivos tienen los datos, pero hay que saber buscarlos. El problema es que estamos en distintas fases de información. Antiguamente los archivos estaban allí, no había ni índices ni inventarios, te presentabas y empezabas a rebuscar, ¿no? El mito del ratón de biblioteca. Ahora hemos avanzado, pero hemos avanzado de forma desigual. En algunos sitios hemos hecho con los inventarios, en otros sitios esos inventarios están publicados, en otros sitios hemos digitalizado, no en otros sitios, unos documentos los hemos digitalizado y otros no, y en otros hemos sacado índices de esos documentos digitalizados o no. Entonces, claro, el saber en qué punto está en los documentos que nos interesan, pues puede ser confuso. O sea, una consulta muy habitual es que demuestra que no hacemos las cosas tan bien como debiéramos. Dice, yo he encontrado en Dara este documento y pincho y no me lo puedo descargar. Y le tienes que contestar, pues pinchar lo que quieras, que no está digitalizado. O sea, es que no hay forma de descargarlo. Claro, ¿no? Entonces, eso no lo hemos sabido explicar bien, ¿no? Que no está todo digitalizado, no está todo con índices de personas, de lugares, de materias, no sé qué, y que hace falta un trabajo de eso por parte del investigador, pues de ir pasando página por página, de suponer, de deducir de qué institución estamos hablando y si se corresponde con lo que estamos buscando, etc. O sea, que es un trabajo que tú sabes perfectamente que eres de investigador, que es de ir deduciendo, ir comparando, pero eso hay veces, y sobre todo para el investigador principiante, es difícil de explicar, ¿no? Que tiene que usted que mirarse 200 tomos, igual encuentra algo, igual no, y digo, no, pues entonces ¿para qué estáis? No, pero sí, pero es un... Se han indicado, o sea, hemos hecho puntos de acceso de lugares, de personas, o sea, no es ya la descripción de este volumen dispartar, sino que los protocolos notariales, por ejemplo, si son varias poblaciones, este notario actúa aquí. Sí, pero que siempre queremos más. Claro, el ejemplo de los notarios es que yo quiero la capitulación matrimonial de mi bisabuelo. Queremos el resumen ya del documento. Hay tantas... Sí, no, pero luego también la verdad es que a veces tienes que personal, pero ahora afortunadamente yo creo que por lo menos en los archivos aragoneses hay buenos servicios de referencia y te facilitan copias. Los archivos del Estado, los grandes archivos nacionales, ya pueden tardar 6 meses a lo mejor. Sí, tienes que hacer cosas. Si tienes suerte y esta microfirma, pero si no, pues igual. Carlos, antes, ¿no? Pero ahora están haciendo experimentos con inteligencia artificial. Es muy chulo lo de pares. En pares. Es muy bonito eso, sí. Y pares tiene, sobre todo para la Archivo de la Corona de Aragón, donde están los registros de Cancillería, que hay una masa enorme de 4.000 registros de Cancillería digitalizados. Se están haciendo experimentos para, con inteligencia artificial, pidiendo topónimos o nombres de persona, encontrar cosas. Y bueno, pues alguna vez funciona. Sí. Porque la paleografía también da... Ese es exactamente el problema de la inteligencia artificial.
provincial, pues si Huesca o Jaca lo pone muy claro, bien. Pero Jaca que lo suele poner con dos T's, o CIH, pues ya te han liado. Entonces ya... Yo he hecho la prueba, Barbastro sale muy bien y Jaca sale muy mal, ¿no? Pues además, claro, te da, tú decides el porcentaje de error que estás dispuesto a admitir, ¿no? Entonces el que pone por defecto es el 50%, entonces con ese 50% Barbastro sale muchas veces y sale bien. O sea, buscas Barbastro en un registro de Cancillería del siglo XV, anda, sí, esto trata de Barbastro. Eso sí, te tienes que leer el documento para saber de qué va, pero sí que te aparece Barbastro. Pero Jaca funciona muy mal, ¿no? Eso sí, serán las pruebas que... Es una tecnología cara. Sí. Lo que se hace con trabajo personal y con prueba de error. Sí. Pero ya está, en la misma página de pares ya está. Los archivos del Estado están conectados con los archivos de la Iglesia. Lo digo porque los pueblos... Lo digo porque en un pueblo, yo me acuerdo de chaval, que me decían en la abadía, aquí en este armario están los archivos de la Iglesia desde hace siglos. No sé si sería verdad, yo solamente vi que estaba cerrado y con cosas dentro de papelería. Y más tarde, cuando esa abadía se vendió y ya se hizo allí un chalet, yo dije, ¿y qué ha pasado con lo que había dentro? Dice, se ha llevado a Jaca. Y en los archivos de la Iglesia había a veces capitulaciones de matrimonios y de intereses económicos y cosas que se establecían. Y claro, y habría algo más, porque claro, yo al cura le dije, ¿puedo verlo? Tendría yo 18 años. Y me dijo, ¿qué vas a saber tú? Nada. Y no me lo dejó ver. Pero yo más tarde pregunté por lo que había querido ver y no había nada. Dice, se llevó a Jaca. Y yo sé que hubo capitulaciones porque mi abuelo, mi bisabuelo las hizo. Sí. Y las tenía el cura. ¿Contesto yo, parece? A ver, los archivos de la Iglesia son riquísimos e interesantísimos por muchas cosas. Pero lo que más se usa y lo más demandado sin duda son los libros parroquiales, que están desde el Concilio de Trento, los Cinque Libri famosos, los matrimonios de funciones, confirmaciones, bautizos y cumplimiento pascual. O sea, las 5 obligaciones de los cristianos se registraban y se registran en unos libros que hace el párroco de cada sitio. Esos tienen que estar en cada parroquia, ya digo, hay variantes, pero vamos, desde el Concilio de Trento, del siglo XVI. Y sí que hay una instrucción de la Conferencia Episcopal Española de concentrar eso en los archivos diocesanos. Hay 100.000 excepciones, pero en general se cumple. Centrándonos en el caso nuestro de Jaca, se cumple bastante bien. Quiero decir, los archivos parroquiales de la diócesis de Jaca actual están en Jaca, aquí en la calle del Obispo, en el archivo diocesano. Y son muy útiles y se usan mucho. El problema es la cita previa, que hay muy pocos sitios, solo hay un archivero, un encargado del archivo, y cuando llamas te pueden tardar meses en darte cita. Pero no exactamente capitulaciones, el tema que planteabas, no exactamente capitulaciones matrimoniales. Libros de bautismo, donde se asientan todos los bautizados, libros de matrimonio, los dos, ¿no? Libros de matrimonio donde se asientan todos los matrimonios que se hacen en la parroquia de cada pueblo, esos están en el archivo diocesano de Jaca y en general en todos los diocesanos, con todas las variantes y las excepciones que pueda haber, pero así es como funciona el sistema, ¿no? Las capitulaciones matrimoniales están en los archivos de protocolo. Eso también, sí. A ver, porque claro, se hacían delante del notario. Aquí, perdona, se estaba muriendo un bisabuelo y mandaron al cura a que fuera testimonio, que fuera notario, para que tomara nota de lo que quería decir la abuela que se estaba muriendo, la bisabuela. Ya, pero vamos, eso también el testamento que a su vez hay partida de función. O sea, esto es paralelo, es lo que dice Carlos.
hay un documento privado que se hace ante notario, que son la capitalización matrimonial, y otro documento eclesiástico que se hace en la parroquia. Y en cuanto al fallecimiento, lo mismo. Hay un documento privado, que es el testamento, que se hace ante notario, y la partida de función que se hace ante el párroco. Yo creo que esa es la... Y entonces los usuarios, claro. ¿Vale? Perdón, Javier, ¿querías...? Bueno, quería hacer más que todo un comentario que ya empezado a hablar con Mario antes ahí fuera, pero antes de nada, con la intervención de Carlos, tengo que decir que comprendo perfectamente, pero yo creo que está clarísimo que siempre hay sitio para empezar a investigar a alguien que está capacitado y capaz de ilusionarse en una línea determinada. Porque tú has visto que cuando metes la uña se te va, ¿no? Lo que pasa es que hace falta que ya sabes vestir. Bueno, el comentario. Y claro, nosotros tenemos una idea de la historia fragmentada, porque hemos estudiado la antigua, la medieval, la moderna, la contemporánea, y llegamos a un momento en que pierdes la idea de que en realidad la vida de la humanidad es un continuo. O sea, que viene desde la prehistoria hasta el futuro. Entonces, ¿esto a qué viene? Pues viene a que hemos hablado con uno de los bandoleros, efectivamente, el siglo XVI en esta zona fue terrible, incluso yo creo, bueno, no sé si hay algún estudio, pero las casas torreadas que hay, muchas de ellas, yo las asocio a ese siglo XVI, donde efectivamente el bandolerismo campaba a sus anchas. Ni el rey ni las autoridades de Aragón eran capaces de poner freno. Pero claro, yo no conozco muy bien la estructura social de la Baja Edad Media. Conozco la superficie, pero no. Entonces explica bastante bien la relación social de las diferentes capas y cómo han ido. Pues entonces, claro, parte del bandolerismo viene de esos niveles inferiores del señorío que tienen una playa de seguidores o de clientes. Y por tanto, porque claro, cuando ves el bandolerismo en el siglo XVI, montar una banda en la plaza de atrás de 200 tíos, no, te dan la litera. O sea, convencer en un pueblo, en una zona determinada, a que 200 tíos echen al monte contigo, eso yo creo que no es fácil, ¿no? Entonces, ¿hay una conexión entre esa estructura social y el bandolerismo? Aparentemente a mí me ha parecido que sí. No sé. No sé si era un comentario o una pregunta, no sé si te... Es una reflexión que me he comentado ya de fuera, ¿no? Sí. Esto parece que engarza, ¿no? Sí, tienes razón, yo creo que efectivamente es así y no obstante, bueno, por trazar esa línea de larga duración que señalabas, que creo que es algo que lo que tenemos que pensar los historiadores, más allá de centrarnos en nuestro coto cronológico y a partir de 1500 ya pues no se ve lo que pasa, yo creo que generalizando, y a lo mejor generalizar es mentir un poco, creo que un cambio que sí que se percibe es la consideración social hacia ese tipo de actitudes. La consideración social, digamos, a nivel del conjunto de la sociedad o incluso del conjunto del Estado. Yo creo que el aparato institucional, el discurso dominante, la ideología de clase aristocrática, en lo que respecta al ejercicio de la violencia, ya sea a nivel caballero, escudero, a nivel local o regional, como incluso a nivel de la alta nobleza, va evolucionando, se va desvirtuando a lo largo de la Baja Edad Media y ya de la época moderna, en el sentido de criminalizar a quien hace ese tipo de cosas. De hecho, la palabra bandolero, cuando nosotros la escuchamos, nos suena a alguien que está fuera de la ley, que está incluso fuera de la sociedad, a alguien de mala fama, a alguien bueno, pues algo despectivo. Y probablemente está haciendo lo mismo que lo que hacía Pedrosín o lo que hacía Rodrigo Pérez Abarca en el año 1400 por esta zona. Sin embargo, la consideración social de unos y otros no es la misma. Y yo creo que ahí sí que hay un cambio, que no es una generación ni son dos, sino son muchas generaciones. Se puede llamar también una cultura cívica que emana de otro tipo de grupos sociales y de otro tipo de prácticas de resolver las cosas. Las Cortes de Aragón, primero los monarcas, en respuesta también a la demanda de las ciudades, pero las Cortes de Aragón están legislando desde mediados del siglo XIV precisamente para penalizar ese tipo de cosas. No las prohíben, porque no las pueden prohibir. ¿Qué es lo que hacen? Quien se quiera desafiar, que lo haga.
pero para desafiarte vas a tener que hacer una requisición a justicia y el justicia lo va a llevar, o sea, vas a tener que hacerlo delante de la justicia de Aragón o vas a tener que hacerlo delante de la Diputación y la Diputación dirá que el desafío es legal. Es decir, ponen filtros, ponen obstáculos para que la violencia privada o la guerra privada sea cada vez más difícil y sobre todo pase a través de las instituciones del Estado. Y si tienen que parar una guerra, a mediados del siglo XV, en plena guerra entre Castilla y Aragón, hay una guerra entre bandos, casualmente con dos señoríos fronterizos, no aquí, pero en la zona del Valle del Jalón, y lo que hacen los diputados directamente es detener a los dos señores enfrentados porque estamos en guerra con Castilla y aquí ustedes no pueden estar peleándose en plena frontera. Aquí o defendemos el reino todos y los meten a la cárcel, en fin, al señor de Sisamón y al señor de Jaraba, creo que es muy cerca de la frontera con Castilla. Es decir, hay otro tipo de, como decía, de conciencia cívica que se va imponiendo a la ideología aristocrática. Y de ahí, bueno, las crónicas municipales, antes ponía el caso de Florencia, en Italia, en las grandes repúblicas italianas, las crónicas, las historias de populi, del pueblo de Florencia, bueno, criminalizan directamente a los nobles que están haciendo ese tipo de cosas. Arsenio da Costa en el País Vasco también lo señalaba en las crónicas locales, en las crónicas municipales. Yo creo que la crónica de los jueces de Teruel, cada vez que habla de los bandos es para, bueno, pues para poner los verdes a los que se estaban enfrentando. Es decir, y los propios reyes, lo importante es que hacen suyo ese discurso, también porque son la cúspide del sistema y son los que tienen que decir cuándo y en qué condiciones se imparte la justicia hasta sus últimas consecuencias. Y ese cambio creo que sí que es significativo. Esto no es incompatible con el hecho de que el desafío como práctica nobiliaria siga más o menos, bueno, siga vigente a nivel social en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII y en el XIX, y si no, lean a Mariano José de Larra el artículo que tiene titulado El duelo, en el que pone, evidentemente, de una manera muy crítica, bueno, pues se enfrenta a las personas que todavía están en ese momento desafiándose entre ellos. Y eso creo que sí que es significativo. Es decir, cometer ese tipo de acciones en el siglo XIV, en el siglo XIII, en el siglo XV incluso, es un gesto de superioridad. En el siglo XVI, XVII y XVIII cada vez va quedando un poquito más en los márgenes o fuera del sistema. Y eso es fruto de esa acción. Creo que eso sí que se puede percibir. Por introducir un matiz, con permiso, al hilo de la pregunta. Claro, es que para explicar el origen del bandolerismo ha habido muchísimos debates. Y en los años 60 y 70 pues, hubo muchos autores que trataron de explicar. Uno de ellos fue Eric Hobsbawm, de la Escuela de los Historiadores Marxistas Británicos. Y entonces él primaba el origen social de categorías inferiores que se echaban al monte para ganarse la vida. Y títulos como rebeldes primitivos o bandoleros, pues van por ahí. Claro, es una concepción que pone el foco en las condiciones económicas y sociales de penuria que llevan a echarse al monte. Pero claro, en realidad eso no encaja bien con el tipo de bandolerismo al que se refería ahora Mario. Son nobles. Pero es que en el arranque del siglo Su padre era el señor del señorío de atrás. Era pequeñito, pero era señorío. Y su hermano llegó a ser conde de Atares. El interlocutor con el conde, no sé de Atares o de Atares. No, Chichón. Chichón no enredemos, que era castellano. El que lo persigue, sí. El que lo persigue, sí, pero los labios al final consiguen un título. Cercano a Felipe II, el hermano estuvo cercano a Felipe II. Sí. Es uno de los que ayudan al ejército cuando viene. Sí. Y al final consigue el título, como no recordamos cuál es el título, Pero chillando. Caballero de Santiago, una vez muerto su hermano. Sí. Lo hacen caballero de Y Santiago. forma parte de esos sistemas de recompensas que tiene la monarquía, que hablaba también Mario en su intervención. Hombre, a lo mejor no le pueden pagar, pero le conceden un título nobiliario, un hábito de caballero de una orden militar. Entonces, claro, este otro tipo de bandoleros, que también forman sus cuadrillas y son un gran problema, no es porque estén en mala posición social o que pasen penurias, es que obedecen pues, a enfrentamientos de bandos o a problemas con la justicia, y como réplica lo que organizan es pues, una banda que altera o que se van a quitarle el oro al rey. En fin, todo este tipo de cosas pues, vienen arrastradas de la época medieval y de la época moderna. Y también en el siglo XVI
pues hay momentos en que grandes casas nobiliarias como los Aranda y los Villahermosa, pues el uno le tala unos campos, unos árboles en un sitio y el otro se organiza con su partida de fieles y va y le quema unas casas. Como, claro, es escaparse a esa violencia controlada por la monarquía, que es la que cada vez más pretenden los reyes, que no haya violencia fuera de lo que ellos quieren que haya. Porque esa es la manera en la que se organizan las cosas con orden, sin problema. Todo esto de que haya gente que sea capaz de tomarse la justicia por su mano, pues evidentemente son sistemas alternativos que en la Edad Media, bueno, pues intentan controlar pero no llegan. Pero claro, conforme va avanzando el tiempo, yo siempre recuerdo el caso de México actual, los problemas que tienen las autoridades para controlar toda la violencia que hay alrededor. Parece que haya dos sistemas de justicia, ¿no? El de las mafias y el de la... Y claro, pues eso es lo que se ha tendido a ir acotando, controlando cada vez en espacios más reducidos. Pero claro, es un proceso muy largo que va parejo al fortalecimiento de las instituciones del poder central. Cuando hay estados fallidos, que es una expresión que seguro que hemos oído todos, pues claro, estos otros factores de poder tienen campo para seguir ejerciendo una violencia alternativa, ¿no?, a la agenda de la sociedad. Por eso digo, Hobsbawm hace unas aportaciones muy interesantes, pero no se puede ceñir todo en exclusividad a que los bandoleros son los desarrapados que salen y se muestra esta otra violencia que tiene otras características muy diferentes. Sí, quería hacer un comentario. El comentario es un poco al hilo de la pregunta que ha surgido sobre las herencias que han dejado a algunos trabajadores que han venido a la montaña, que se lo han hecho a Carlos. La de la repoblación, efectivamente no sabemos cuántos se pudieron quedar, pero es que también hay indicios anteriores de gente que venía a los leñeros y hacheros que venían a Ansó y a Jasa y a Isa en los primeros 20 años del siglo XX, 1910-1920, se tiene constancia de que aquí, por ejemplo, llegaban trenes con 500 hacheros que venían de Cuenca, otros de Jaén, otros de Córdoba, y se quedaban, fundamentalmente hacían las parisas para los ferrocarriles y algunos otros tipos de madera. Y claro que quiero decir que ese tipo de situación que se dio en el Valle de Tena se haya dado también aquí ya en la primera década del siglo XX. Y apellidos andaluces aquí se quedaron. El porcentaje, estoy hablando ahora de Jaca, el porcentaje era, pues es para estudiarlo y es complejo. Eso por un lado, es al hilo de lo que había comentado a la pregunta que te había hecho. Y ahora la pregunta es una cosa un poco que a mí siempre me ronda por la cabeza. Esta se la dirijo a los profesores, a Jesús, a que le contesté a Carlos y perdón por los nombres, a Jesús y a Mario, ¿no? A ver, ha salido aquí 2 o 3 veces los hombres de la montaña. El concepto que se tiene de territorialidad de los montañeses en el siglo XVII, XVI, incluso al XVIII, pues los hombres de Jaca es una montaña, sale continuamente. Entonces esto a mí me ha dado pie a pensar si había algún concepto de pertenencia a un territorio. Esa es la cuestión, porque incluso en algún otro documento, alguna gente cuando se veía de la montaña y pasaba por Bonrepós, llegaba a decir que se iba a las Españas. Y entonces esto a mí me ha dado por pensar si había ellos eran conscientes, bien desde fuera o ellos desde dentro, de pertenencia a un territorio. Vaya pregunta. Efectivamente, como tú dices, en el Foro de Jaca, en los diferentes manuscritos del Foro de Jaca, que corresponden fundamentalmente al siglo XIII y alguno hasta el siglo XIV, sí que se refieren en alguna ocasión de bajar a España, ir a España, para referirse al momento de pasar el Prepirineo, ¿no?, por los exteriores y descender hacia el llano. Entonces utilizan esa expresión que es muy curiosa. De transhumancia, es decir, bajar a España.
Sí, Pero estamos hablando del premio de la fecha. sí, no, pero es que van saliendo los hombres de Jaca y sus montañas con una frecuencia bastante asidua, entonces dices, bueno, Sí, de hecho, cuando se crea el cargo de justicia de Jaca y sus montañas también. Claro, el problema de la identidad, para que se genere una identidad, una de las condiciones básicas es delimitar una frontera. Eso yo creo que todos lo tenemos más o menos claro. El problema es, yo no puedo responder a la pregunta concreta, pero sí que lo que me surge es la duda de qué manera poder determinar, pues eso, que hay un grupo de personas que se sienten pertenecientes a una comunidad concreta determinada por una frontera y con unas instituciones además concretas. Entonces, claro, Jaca y sus montañas, por un lado yo creo que es un término suficientemente vago como para dificultar escribirlo en un espacio concreto, pero al mismo tiempo, esta mañana la intervención de Juan José pues me ha generado también algo de luz al respecto. Es decir, todas esas comunidades de los valles, posiblemente sumadas a ideas de comunidad de ciudades como Jaca o algún otro espacio parecido, pues quizás sí que pueden acabar, porque ahora estamos hablando de un mundo, todos los mundos en realidad tienen identidades muy dispares y muy complejas. Es muy difícil decir que alguien es de un sitio solamente. Ahora somos españoles, somos aragoneses, somos europeos y también somos árbitros de baloncesto, o somos profesores de universidad, o somos investigadores o archiveros. En fin, podemos amalgamar unas señas de identidad muy complejas a la hora de... Entonces, claro, la territorial es una de ellas. ¿Hasta qué punto está definida? Porque yo creo que eso sería el primer paso, determinar si esa definición de Jaca y sus montañas se corresponde en realidad con un espacio determinado. Y luego ver si hay instituciones que puedan dar una amalgama. Esto, si miramos a la actualidad, ya es complicado, pero para la época moderna, por ejemplo, hay que pensar que incluso el término España puede resultar anacrónico. Eso de las Españas también lo dicen desde el exterior. Porque claro, en realidad, ¿qué hay? ¿Hay una monarquía española? Pues el término se utiliza. Y ciertamente hay una identidad española. Pero en esta época un napolitano se puede sentir español, porque es súbdito del rey de España. O sea, es un mosaico de piezas muy compleja. Entonces, ya digo, no tengo respuesta. No, yo tampoco tengo respuesta. Pero sí que lanzo la reflexión, porque es un asunto que a mí me ha preocupado y creo que estas cuestiones, antes de intentar responder, pues habría que comenzar por definir todos estos aspectos. No sé si Mario puede aportar. La pregunta era difícil al principio. O sea, tenemos el ejemplo, o sea, toda la filosofía de los valles, yo opino prácticamente lo mismo que tú, pero no hay más que irse al otro lado. Y entonces tenemos los tres valles, el de Baretous, el de Aspe y el de Oso, que cada uno tiene sus fueros específicos. Y luego están los fueros de Bear, pero cada valle tiene sus fueros específicos. No, esto hasta que se uniformiza todo, ¿no? Pero en la época que estamos hablando, de la Baja Edad Media, todavía mantienen sus... cada valle tiene sus fueros. Sí, yo, bueno, no sé si por aportar nada. Claro, creo que aquí hay dos niveles. Yo no he estudiado a nivel local las fuentes de la zona de la Aquitania ni del norte del reino, pero creo que decía Jesús que, claro, para que haya esa identidad tiene que haber una frontera, pero yo creo que esa frontera tiene dos niveles. Una, tiene que ser una frontera social, es decir, una frontera comunitaria, tiene que haber una comunidad pues, más o menos arraigada en el territorio, e independientemente de que esa comunidad tenga una frontera física o no, el hecho de que exista una ligazón entre esas personas ya crea una frontera, al menos a nivel intelectual. Y luego una frontera más administrativa, más centralizada, es decir, no más estatal, que ponga los límites donde hay un peaje o donde... Y desde ese punto de vista, las fuentes que he citado, sobre todo al hablar de las rentas reales, sí que acotan distritos. Bueno, una localidad es un distrito en sí mismo, es un municipio, pero cuando habla de valles, claro, dice, pues todos los valles que he puesto, que son valles de aquí,
es la óptica, digamos, desde el poder central, desde el poder del rey, todas las rentas de ese valle en concreto. Claro, a ese nivel el valle como comunidad existe. ¿Hasta qué punto existe desde el punto de vista de las fuentes locales los suficientes eslabones a comienzos del siglo XIV, en 1340, para determinar que esa microcomunidad o microterritorio articulado existe completamente? No lo sé, pero evidentemente si a nivel fiscal de la Hacienda Regia existe el concepto, existe el distrito y hay unas rentas que circulan a través del concepto del Valle de Vigo, del valle, de los valles que citaba, es que algún tipo de cohesión a ese nivel tiene que existir. Y un ejemplo determinado, un ejemplo concreto quería citar para subrayar el hecho de que si no hay ligazón a nivel social, aquello no trasciende, si no debería trascender hacia arriba. En esa cronología que citabais, en torno a 1300, a principios del siglo XIV, a nivel administrativo se generaliza, y en las fuentes contables de la monarquía, el concepto de la serranía, que si a ustedes les digo dónde está la serranía en Aragón, pues hay sierras por ahí, pero no sabemos dónde está. La serranía es un nombre que unificaba las grandes comunidades de aldeas del sistema ibérico, desde Calatayud hasta Teruel, Calatayud, Aroca y Teruel. A efectos administrativos hay determinadas rentas, determinados impuestos que se acotaban en volúmenes identificados con el nombre de la serranía. Pero no fueron más allá, no fue más allá. ¿Por qué? Pues porque había una comunidad de Calatayud, una comunidad de Aroca, una comunidad de Teruel, cuya ligazón seguramente era más potente y que también a nivel administrativo cuajó de una manera más coherente con la realidad social y con la realidad geográfica. Por eso quiero decir que más allá de lo que nos digan desde arriba, si no hubiera una ligazón desde abajo, pues esos distritos seguramente harían aguas y no pervivirían a lo largo del tiempo. César, no, ya, un momento, si me permitís que por una matización a una pregunta que se ha hecho con respecto al carretón, que recuerdo ahora una información adicional que no he comentado en la exposición. Hacia 1950 aproximadamente, un ingeniero no recuerdo, debió ser de Ocisa, llegó a proponer la construcción de la apertura de una pista forestal que fuera desde la Sarra hasta arriba, hasta Rescomuso, precisamente para evitar esos trabajos forzados de subir esas piezas pesadas con el carretón. En aquellos, estamos hablando en tiempos de posguerra, y en esta cuestión, a la vista de este proyecto, tuvo que pronunciarse el Ministerio de la Guerra, es decir, el ejército se pronunció al respecto y dijo que no procedía abrir una pista forestal tan próxima a la frontera porque podía facilitar la invasión de los ejércitos del otro lado, con lo cual aquella posibilidad quedó anulada y hubo que seguir usando el territorio. Muchas gracias a todos por